Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Y esta mañana yo quiero pedirles a ustedes que cada uno de nosotros podamos a cada momento decirle al Señor eso. Yo quiero identificarme más con Cristo. Miren, ¿cuántos de nosotros hemos aceptado a Cristo, pero no nos hemos identificado plenamente con Él? Estamos viviendo todavía nuestra vida con un pie en el mundo. Todavía estamos practicando ciertas cosas del mundo porque no hemos querido soltarlo y no hemos querido tomar una identificación plena, total con Jesucristo a través de ciertos pasos que se dan, como leer, como orar continuamente, como asistir a una iglesia donde se le esté alimentando, donde se le esté motivando a usted. Hermano, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, el asistir a la iglesia ya no es una opción, ya debe ser una responsabilidad nuestra. Porque hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos alimentamos en la semana? Siquiera el domingo que vengamos a escuchar media hora de palabra de Dios. Hermanos, tiene que ser parte de nuestra vida ya. Porque si no, hermanos, vamos al fracaso. Ahora, hablemos del pecado. Avergonzarnos de nuestros pecados es una buena señal, fíjese. Cuando la gente todavía se avergüenza de sus pecados, cuando la gente todavía se siente mal por las faltas que comete, es un buen síntoma. Es una señal de que todavía somos sensibles al pecado, que todavía somos sensibles a la voz de Dios. Pero cuando una persona está en el pecado, cuando una persona practica las cosas del pecado y simplemente está como que sin nada, entonces es una mala señal, porque parece ser que se está poniendo duro, parece ser que está creando una costra insensible a lo que es la voz de Dios que le habla, el espíritu y la misma conciencia que le dice: eso está malo. Hermanos, cuando nos avergonzamos del pecado, todavía es un buen síntoma. ¿Sabe usted que la gente a la que Jeremías le predicó, si usted lee el libro de Jeremías, es un libro triste? Jeremías le predicó a una gente que se había llegado a meter hasta lo más profundo de la degeneración, y aquella gente se había vuelto insensible al pecado, y aquella gente ya no se avergonzaba de lo que hacía, más bien se reían de Jeremías, que predicaba una santidad que no se debía vivir. No había identificación con su Dios. Se cuenta una historia de un evangelista. Herb Tyler se llamó ese evangelista. Se dice que este hombre llegó a un teléfono público y llamó a la operadora y le dijo: quiero llamar a tal lugar. La operadora le dijo: coloque tantas monedas. Al instante el hombre estaba hablando en el lugar. Cuando terminó de hablar, cuenta la historia que inmediatamente cayeron las monedas del teléfono. Y aquel hombre se quedó asombrado porque ahí están todas las monedas que él había metido. Entonces, un poquito intrigado, llamó a la operadora, le dijo: soy Herb Tyler otra vez. Señorita, quiero decirle que las monedas cayeron. Y la telefonista le dijo: no me extraña, yo lo hice intencionalmente. Es que ayer estuve escuchándole a usted hablar, cuando usted estaba hablando sobre la integridad. Y yo me pensé para mí que estos hombres no viven lo que predican, porque yo conozco a muchos cristianos que no viven lo que predican. Así es que decidí probarlo, dice la mujer. Yo imagino cómo aquel hombre pudo haberse sentido extrañado, admirado y agradecido con Dios de haber podido llamar a la operadora. Después de hacer una cita con ella para hablarle de Cristo, volvió a colocar las monedas en el teléfono. Hermanos, los pequeños detalles de nuestra vida van a decir de una manera poderosa cuánta integridad tenemos, cuán íntegros somos, hermanos. Y tienen que decir también cuánta identificación tenemos con el Señor. ¿Qué tanto está usted identificado con Cristo? ¿Se parece usted a Cristo, hermano? ¿Se parece usted de tal manera al Señor Jesús que la gente lo confunda? Cuando lo mira a usted es como ver a Jesús. Esa debe ser la identificación nuestra. Y hermanos, nosotros hablamos esta mañana del tema nuestra vida identificada con Cristo. Mire, cuando leemos el capítulo 5, que aquí lo hemos estudiado bastante porque hemos pasado bastante tiempo estudiando esa belleza del capítulo 5. Cuando nosotros leemos el capítulo 5 encontramos una serie de contrastes. Esa serie de contrastes yo quisiera repetirles unos 2 o 3. Adán metió un pecado al mundo y por un pecado del mundo él metió la muerte eterna. Cristo por muchos pecados metió la vida eterna. Contraste: Adán metió la condenación por un pecado. Cristo por muchos pecados metió la justificación, es lo que dice la palabra. Pero otra de las cosas que al final del capítulo se mencionaba
Era lo que decía, que a mayor pecado de los hombres, mayor gracia de Dios. Oiga, yo vengo y le traigo una tonelada de pecados al Señor y la gracia de Dios es mayor que mi tonelada de pecado. Viene Roberto González y él traía 3 toneladas de pecados y la gracia de Dios es mayor que las 3 toneladas de pecado de Roberto. Y así cada quien, mientras más pecadores, la gracia de Dios abundando. Y entonces entramos al capítulo 6 con este pensamiento: cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Es que la gracia de Dios es mayor que el mayor de nuestros pecados. Entonces ahora viene la interrogante del capítulo 6 y el capítulo 6 principia a razonar por lógica. Bueno, si el pecado mío al aumentar hace aumentar la gracia, quiere decir que yo soy el que produzco gracia. Porque si yo peco bastante, la gracia de Dios crece. Si yo peco poquito, la gracia de Dios es chiquita. Entonces la pregunta que se hace aquí es: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que siga creciendo la gracia? Como que Dios debería estar agradecido con nosotros. Cada vez que pecamos, Dios tiene que estar agradecido porque su gracia crece mucho más. Y esa es la pregunta que se nos hace. Si nosotros hacemos que la gracia crezca, ¿debemos pecar más? Y la respuesta que se nos da en este pasaje, hermanos, porque no es solo la respuesta del versículo 2, es una respuesta grande, es una gran explicación sobre la posición que nosotros tenemos en Cristo. Aquí principia un nuevo tema a hablarse sobre la identificación que usted tiene con Cristo. Oiga, yo estaba antes con mis toneladas de pecado y claro que la gracia de Dios era superior a esas toneladas, pero ahora que ya no estoy en el pecado, yo no puedo practicar el pecado, porque yo no soy el que genero la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios es superior, es grande. Y ahora entramos entonces a hablar de que nuestra vida está identificada con Cristo. Primero les digo, está identificada con la santidad de Jesucristo. Y eso es lo que dicen los 2 versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En los capítulos anteriores de Romanos, los 5 capítulos anteriores que hemos estudiado, se enfatiza una sola palabra, se enfatiza un tema que le hemos estado repitiendo, que lo hemos enfatizado mucho: la justificación. Un pecador que no puede pagarle a Dios, viene Cristo, muere por él. Lo que acaba de pasar con Gustavo en este momento, Gustavo no pagó nada, Cristo lo hizo todo y ahora Gustavo es declarado justo, justificado, que no le debe nada a Dios porque Cristo pagó sus pecados. Esa es la justificación y hemos enfatizado la justificación y el estudio ha sido sobre que usted es justo y el estudio nos ha llevado a creer en esa gran palabra, expresión que tenemos ahí. Cuando yo le creo a Dios, lo más grande que puede suceder para Dios es que usted le crea, y cuando usted cree a Dios, Dios salta de alegría y se pone emocionado y dice: por creerme yo te doy todo lo que querrás. Creo, soy digno. Eso lo hemos estudiado en los últimos capítulos. Ahora entramos al capítulo 6 y ya como gente justificada, ya como gente declarada justa por los méritos de Cristo, entramos a enfocar y a vivir lo que se llama la santificación. Hoy vamos a hablar de santificación ya. Mire, hemos insistido también que antes de la ley, recuerdan ustedes, la ley fue dada en el tiempo de Moisés. Antes de la ley la gente pecaba. Antes de la ley la gente estaba con el cáncer de pecado que los iba a llevar a la muerte por su cáncer. Después vino la ley y enseñamos el domingo pasado y vimos esta ilustración de que la ley era como la radiografía. Que usted puede estar sin ley, usted está corrompido de cáncer por dentro, pero cuando viene la radiografía le dice: mire, usted está podrido, se muere dentro de un mes. Quiere decir que la radiografía solo sirve para enfatizarle a usted, para mostrarle lo que usted ya tiene. Y vino la ley, y la ley vino a marcarnos y a decirnos que estamos condenados al infierno y que nos queda poco tiempo de vida. Pero cuando vino la ley para marcarnos y para señalarnos lo que teníamos, ahora viene Cristo y muere por nosotros, hermanos. Y cuando Cristo muere por nosotros, Él quita la culpa y Él a usted y a mí nos declara justos. Pero esa justificación, hermanos, ese de ser declarados justos en este momento, ahora implica un sistema de vida.
Yo fui declarado justo. Este hermano Gustavo hoy acaba de aceptar a Cristo, a levantarse de aquí de su oración. Es declarado justo, ya no le debe nada a Dios. Se presenta delante de Dios, te debo algo. Y dice Dios, Gustavo, no me debes nada, hombre. Está bien, bienvenido, no me debes nada. Es justificado. Pero ahora como justificado principia a vivir una nueva etapa. La etapa de la vida santa, la etapa de la santificación. Pecaremos entonces, ¿cómo va a ser si será otra etapa antes? Usted tiene dos sistemas de vida, hermano. O vive en el pecado, como estamos mencionando, o vive lo contrario del pecado, o vive en la santificación. Vive para su patrón, que es Satanás, o vive para su patrón, que es Jesucristo. Solo dos patrones tenemos. Y al hablar entonces de que morimos al pecado, porque yo cuando yo muero con Cristo, cuando yo me entrego a Cristo, estoy muriendo con Él. Yo muero para el pecado, pero entonces ahora vivo para Cristo. Usted ya no puede vivir en el pecado, usted tiene que vivir en la santidad. ¿Qué es santidad? Santidad va a ser ahora nuestra nueva norma de vida. La santidad va a ser lo que nosotros vamos a aspirar cada día a ser mejores, a cambiar, a corregir ciertas actitudes que ofenden a Dios, ciertas cosas, ciertos pecados que todavía están enraizados en nosotros. Vamos a vivir para la gloria de Dios. Y ahora la lucha, hermanos, la enemistad que tenemos que tener todos es la enemistad contra el pecado. Sentir que el pecado es nuestro enemigo para rechazarlo, para pelearnos con él. Y la victoria de Cristo nos garantiza, hermanos, que usted y yo podemos libertarnos del pecado. La victoria de Cristo en la cruz nos declara a nosotros victoriosos. El pecado no puede derrotarnos. Por eso cuando muchos de nosotros decimos, es que el pecado, es que fíjese que yo no quiero, y cuando siento ya estoy ahí tirado, hombre. Dentro de unos dos domingos vamos a estudiar eso en Romanos capítulo 7. Qué tremendo pensar la lucha que uno tiene, pero usted y yo, a través del poder que vamos a estudiar más adelante, somos vencedores en nombre de Cristo. Hermanos, la victoria de Cristo nos puede declarar a nosotros libertados del pecado. Y ahora que somos libres, tenemos que vivir en santidad para honrar a nuestro libertador. Yo le pregunto esta mañana, ¿está usted identificado con Cristo? ¿Está usted como cristiano identificado con ese Jesús que murió por usted? Tenemos que identificarnos tanto con Él. Hermanos, si estamos identificados con Cristo, tenemos que estar identificados con la santidad de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos lo va a enfatizar todo el tiempo. Antiguo Testamento, Levítico 11:44. Nuevo Testamento, 1 Pedro 1:16. Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Tienen que ser santos, porque ustedes ahora están identificados con Cristo. Tienen que vivir en la santidad de ese Cristo. ¿Cómo entendemos la santidad, hermanos? La santidad tenemos que entenderla bien clara, porque muchos de nosotros, por no entender la santidad, vivimos criticando a la gente, vivimos viendo los defectos de los demás. Hermanos, la santificación miremosla desde tres ángulos, miremosla desde tres puntos de vista. La santidad miremosla posicionalmente, desde el punto de vista de mi relación con Dios. Cuando yo acepto a Cristo, óigalo, en el momento que yo acepto a Cristo, todavía con mis defectos, todavía con mis debilidades, yo soy declarado santo para Dios. Y usted me mira y dice, pero es que ¿cómo va a ser santo? Si ese pastor yo lo conozco, todas las cosas que hace, yo sé sus actitudes, yo sé tantas cosas, mi esposa puede decir mucho más. Pero Dios dice, Jorge, santo. Posicionalmente delante de Dios yo soy declarado santo, porque Dios siempre me mira a través del lente de Jesucristo y siempre me ve santo. Quiere decir que posicionalmente yo soy santo delante de Dios. Pero cuando usted me está viendo, usted dice, no, a ese le falta mucho. A ese le falta tremendas cosas. Mire todo lo que hace. Porque, hermanos, entonces entramos a ver primero la relación con Dios. Posicionalmente yo soy siempre santo delante de Dios, pero delante de ustedes, gradualmente, hermanos, yo delante de ustedes dejo de desear mucho. Delante de ustedes yo todavía estoy tratando de buscar la estatura de la plenitud de Cristo. Y, hermanos, por eso es que tenemos que tenernos paciencia unos a otros, porque, hermanos, algunos de nosotros tenemos una
unas reacciones violentas, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Y no que es cristiano? Pues algunos de nosotros hacemos tantas cosas que nos quedamos admirados. Algunos todavía se echan sus tragos, algunos hacen todavía algunas cosas y uno dice, pero qué barbaridad, y no que tiene a Cristo en su corazón. Ahora, eso no es justificación para que usted siga cayendo y pecando. Como hay que tenerle paciencia, porque Dios le va a dar una paliza que no va a regresar por otra. A eso se le llama disciplina de Dios. Pero gradualmente nosotros tenemos que ir mejorando, buscando la estatura de la plenitud de Cristo. La santidad la vemos posicional. Delante de Dios, Dios nos mira santos. Gradual delante de los hombres. Ojalá que los hombres cada día que me miren que estoy mejorando, que voy mejor delante de Dios. Y esperamos una santidad total. Cuando Cristo venga o cuando usted se muera, y que subamos a la presencia de Dios y que tengamos un cuerpo glorificado como lo estudiamos hace varios domingos, usted y yo vamos a tener una santidad total, porque nuestro cuerpo ya no va a ser corruptible y deseoso de pecar, va a ser un cuerpo transformado que ya no tenga apetito por el pecado y que esté siempre en la presencia de Cristo sin Satanás de influencia. Así que cuando vemos la santidad posicional delante de Dios, siempre santos delante de Dios. Si Cristo limpió nuestros pecados, siempre santos delante de los hombres. Ojalá que aspiremos a que cada día somos mejores, que nos miren mejorar, que nos miren cambiar cada día. Por eso, hermanos, cuando estamos controlados por el Señor, una persona aprende a reconocer sus faltas. Cuando estamos, hermanos, en el control del Señor, aunque somos llenos de pecados, yo puedo acercarme a usted y decirle, perdóneme, yo le ofendí, por favor. Cuando estamos en el control del Espíritu Santo, aprendemos a reconocer que tenemos ciertas fallas y que el Señor tiene que controlar más esas áreas. ¿Cuántos de nosotros, yo creo que la mayoría, tenemos ese problema de nuestro carácter? ¿Ha controlado Cristo su carácter, hermano? Así soy yo. Así soy yo. Momento, Dios tiene que cambiar ese carácter para buen testimonio de Cristo. Y hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Esa es la santidad. Y hermanos, nuestra vida tiene que estar primero identificada con la santidad de Cristo. Pero en segundo lugar, versículos 3 y 4, nuestra vida tiene que estar identificada con la muerte de Cristo. Miren los versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora vamos a hablar de la muerte. Somos bautizados en Cristo, dice, hermano, ¿qué le parece? Voy a dejar enfatizado algo. Cuando aquí estamos hablando de que somos bautizados en Cristo, hermanos, estamos hablando de que nos estamos identificando. Cuando usted se bautiza, hermano, usted está confirmando su fe en el Señor. Cuando alguien, por eso he insistido mucho, alguno de ustedes no se ha bautizado en agua, está en desobediencia, hermano. ¿Qué pasó? Aceptó a Cristo y no se anima. Algunos piensan que bautizarse, es que fíjese que todavía no me siento muy capaz. Es que mire que todavía no me siento para poder vencer, todavía tengo mis luchas. ¿Quién le está diciendo que el bautismo le va a quitar eso a usted? Habemos muchos bautizados y con mañas y con el carácter no controlado. ¿Acaso el bautismo nos mejoró? El bautismo solamente es testimonio público. El bautismo solamente es identificación, hermano. Y usted debe identificarse con Cristo. Y a través del bautismo hay identificación. Ahora, hay dos clases de bautismo. De una vez quiero aprovechar para acentuar una de las doctrinas básicas que nosotros tenemos. Dos clases de bautismo. Bautismo de agua, que es nuestra identificación que hacemos nosotros. Yo me identifico con Cristo, yo quiero bautizarme en agua. Y el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros creemos que el bautismo del Espíritu Santo se produce en el momento de creer. Por ejemplo, Gustavo esta mañana aceptó a Cristo. En este momento fue bautizado con el Espíritu Santo. No hay necesidad de manifestaciones extáticas. El Espíritu Santo, cuando lo bautizó, ¿saben qué quiere decir? Que el Espíritu Santo entró a él y el Espíritu Santo lo agarró y lo introdujo al cuerpo de Cristo. Ahora Gustavo es parte del cuerpo de Cristo. Eso es bautismo del Espíritu. Y nosotros creemos que desde el momento de creer somos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora lo que nos está hablando este pasaje es del bautismo de agua. Nos habla de introducirnos al agua, pero nos habla especialmente, hermanos, al introducirnos de identificarnos.
Tenemos que identificarnos con Cristo. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, le decimos: yo soy parte tuya, Señor. Yo soy tuyo, yo te pertenezco, Señor. Eso le decimos a Cristo cuando le aceptamos. Nos estamos identificando con Cristo, hermanos. Ahora, al hablar de que nos identificamos con Cristo, piénselo bien. Yo me identifico con Cristo. ¿Nunca se ha identificado usted con alguna persona? Cuando nos cae bien alguna persona y la queremos tanto, nunca miramos sus defectos. Y aún los defectos que tiene, no, pero es pasajero, hombre. Siempre miramos las cosas buenas. Cuando uno pierde la identificación con su cónyuge, cuando la esposa ya principia a ver solo las cosas malas del cónyuge, ese viejo, mire cómo está. Entonces ya principia el problema. Pero mientras estamos identificados, el cónyuge, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo, se miran casi solo lo bueno. ¿Por qué? Porque están identificados. Uno defiende al otro a pesar de que sabe que el otro es un mañoso. Hermanos, ¿por qué hay identificación? Y hermanos, aquí hablamos de que cuando yo me identifico con Cristo, yo tengo que identificarme también. Si Cristo murió, yo muero con Cristo, porque me voy a identificar con Él, con todo lo que Él hace. Si Cristo hace una cosa, a mí me gusta lo que hace, me identifico y hago lo que Él hace. Y aquí hablamos de que Cristo murió, y que si Cristo murió, yo me identifico con su muerte. Yo muero con Él también. Y el versículo 4 nos da, hermanos, una ilustración. Dice que somos sepultados, somos muertos y resucitados, dice el versículo. Habla del bautismo. Mire, sepultados, ¿cuándo somos? Imagínense el bautismo de agua. Cuando llegamos a la piscina y nos metemos en el agua, estamos sepultados con Cristo. Cuando se nos mete entre el agua, se dice que estamos muertos. Y cuando se nos saca del agua, que hemos resucitado y estamos vivos. Usted y yo tenemos que identificarnos, hermano, con la muerte de Cristo. Si usted y yo no nos identificamos con la muerte de Cristo, entonces estamos perdiendo identificación. Cristo murió, yo muero con Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando hablamos de los muertos, cuando hablamos de la muerte de Cristo, la muerte de Cristo trajo limpieza. La muerte de Cristo pagó el precio, pero el precio más alto que pudo haber sido. Pagó el precio adecuado, el rescate por nuestra vida. Y el precio de la muerte de Cristo es el precio más caro que se ha pagado. A usted le llega barato, a usted le llega regalado, pero Cristo pagó el precio más alto, porque Él, como Hijo de Dios, vino a morir por nosotros. Esta mañana tenemos que decir nosotros entonces con toda libertad: Señor, yo me identifico con tu muerte. Señor, al identificarme yo con tu muerte, yo muero al pecado. Yo muero a mi yo, a mi egoísmo, que es que estoy tan lleno de egoísmo. A mí nadie me ofende, a mí nadie me dice nada, porque van a ver que le voy a poner en su lugar. ¿Quién es usted? Cuando usted se da cuenta que usted está muerto con Cristo, cuando usted muere con Cristo, un muerto no vale nada. Pero muchos de nosotros reaccionamos. Yo quiero siempre imponer mi voluntad. Yo siempre quiero que se haga lo que yo digo, y si no se hace lo que yo digo, ya van a ver. ¿Por qué? Porque mi yo está mandando. Y hermanos, yo tengo que morir. Mi yo tiene que morir, y cuando mi yo muere, entonces el Señor principia a tomar control. Mi viejo hombre, mi vieja naturaleza tiene que morir con Cristo. Tiene que estar crucificada mi vieja naturaleza. Y cuando mi vieja naturaleza está muerta, un muerto no reacciona, hermanos, para el pecado. Yo estoy muerto al pecado. Y cuando estoy muerto al pecado, el pecado me presenta todos sus atractivos. Pero como estoy muerto, yo no puedo reaccionar, porque una persona muerta no reacciona. Y esa es mi pregunta. Hermano, ¿está usted sintiendo esa lucha? Ay, hermanos, qué tremendo. Todos los días nos levantamos con luchas en nuestra vida. Unos con tentaciones de pecado, tentaciones de sexo. La juventud con tentación de caer en la práctica ilícita del sexo. La masturbación, las drogas, las tentaciones, los malos pensamientos. Yo no estoy haciendo nada, pero los malos pensamientos ahí están generando. ¿A cuántas gentes en nuestra mente hemos matado nosotros? Porque en nuestra mente los odiamos, los rechazamos, los repudiamos. No nos animamos a hacerlo, pero ya lo matamos en la mente. ¿Cuántos de nosotros tenemos todos los días esa lucha, hermanos? Pero hermanos, nuestra lucha va a ser fuerte, pero nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Y cuando el Espíritu toma control de ese muerto, ese Espíritu Santo lo va a hacer una persona diferente. Y hermanos, digámosle al Señor esta mañana: Espíritu Santo, toma control de mi vida.
Espíritu Santo, de alguna manera muéveme, por favor, a sentir deseos diarios de alimentarme con tu palabra. Les garantizo que aquí hay muchos esta mañana que pasaron toda la semana y no abrieron su Biblia. Hoy en la mañana vienen a ver si se alimentan un poquito porque han estado raquíticos, en ayuno toda la semana. Hermanos, no podemos ser fuertes ante el ataque del diablo si no nos estamos alimentando de la palabra. Pidamos al Señor que nos controle de tal manera que nosotros podamos sentir ese deseo de alimentarnos, que nosotros podamos sentir ese deseo de estar en comunicación con Dios a través de la oración, que no pongamos el venir a la iglesia como una opción, a ver si está bien el clima, a ver si no es que pasa, a ver si no tenemos que ir a pasear, a ver si no tantas cosas para ir a la iglesia. Hermanos, venir a la iglesia no va a ser una opción suya, tiene que ser parte de su vida, y pidámosle al Señor que nos ayude. Oh Espíritu Santo, yo quiero identificarme con la muerte de mi Cristo. Hemos hablado de dos cosas, hermano. Nuestra vida identificada con Cristo. En primer lugar, hemos hablado de que nuestra vida esté identificada con la santidad de Cristo. ¿Está usted identificado? ¿Todavía está usted sensible al pecado? ¿Todavía que cuando hace algo usted todavía siente mal? Cuando a alguno de ustedes se le sale alguna obscenidad, ¿se siente mal o todavía la goza? ¿Cuántos de nosotros decimos la mala palabra y qué rico se siente? Así me enseñaron mis amigos a mí. Decí pe. No, y me ponía todo, decílo, hombre. Y cuando después de tanta presión de mis amigos yo lo decía, vea que se siente rico, le baja aquí una cosa, rico. Maltratame, me decía un amigo, maltratame. No vos, maltratame. Decime, hijo de tantas. No vos, decímelo. Y cuando yo se lo decía, vea qué rico se siente. ¿Está usted todavía viviendo así, hermano? ¿O es usted sensible a la voz de Dios que le dice, ya no está bien? Todavía maltrata usted a sus hijos. Todavía los trata de palabras obscenas. Hermano, tenemos que ser sensibles. Yo me voy a identificar con la santidad de mi Cristo. Segundo, yo me voy a identificar con la muerte de mi Cristo. El próximo domingo vamos a hablar de que yo me identifico con la vida de Cristo y que me voy a identificar con el poder de Cristo. Yo quiero que inclinen sus cabezas, por favor. Oremos al Señor. Padre, bendícenos. Escucha a tu pueblo esta mañana. Hermanos, yo les pido, por favor, oren por ustedes. ¿Cuántos esta mañana tienen que reconocer como yo que tenemos debilidades? Hermanos, ¿cuántos tenemos que reconocer que difícil, hermanos? Ay, cómo cuesta. Yo quiero ser santo. La palabra de Dios dice que yo tengo que ser santo. Cuando siento tengo malos deseos. Cuando siento ahí estoy queriendo ir a pecar igual que mis compañeros. Cuando se acercan mis amigos y me influencian tremendamente. Y cuando caigo, ay, qué triste. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Cristo, pero tenemos grandes luchas? ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? No, ese ya no es nuestro sistema de vida, hermanos. Nuestro sistema de vida ahora es Cristo, ya no Satanás. Nuestro sistema de vida es la santidad, ya no el pecado. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos dé de su santidad, pero que no venga automática, hermanos. Una santidad gradual delante de la gente, solamente por orar. Pidámosle al Espíritu Santo que tome control de nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo en este momento que nos motive, que nos dé hambre para comer la palabra, que nos dé deseo de estar en comunicación con Dios a través de la oración para no caer en tentación. Hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude, que la iglesia cada vez que vengamos nos dé algo de comida, que al salir de la casa de Dios esa comida, ese alimento sea fortalecido para que podamos mantenernos firmes.
Ya le pidió a Dios, hermano. Señor, ayúdame a ser mejor. Señor, dame sensibilidad para el pecado. Señor, lléname de ti. Me quiero identificar con la santidad de mi Cristo. Y me quiero identificar con la muerte de mi Cristo. Señor, yo sé que muchos lo hemos hecho. Esta mañana yo en primer lugar te pido, yo quiero ser mejor, Señor. Corrígeme, Señor. Tengo tantas cosas malas. Tantas debilidades, mi Dios. Oh, Señor, cuánto me desespero por la iglesia. Y el afán es pecado, dice tu palabra. ¿Cuántos tenemos carácter violento que no podemos controlar? Amárralo, Señor. Que mi carácter muera con Cristo. Que mi yo, ese yo que no le gusta que lo ofendan, que sea muerto con Cristo. Por favor, Señor. Por favor, mi Dios, te lo pido. Y que al despedirnos esta mañana de tu casa, tu bendición sea sobre todos nosotros. Y que nos rete, Señor, a que cada día nos identifiquemos más con Jesús. Jesús se identificó con nosotros, se identificó con nuestro pecado y lo llevó por nosotros en la cruz. Ahora nosotros nos identificamos con esa santidad que Cristo logró. Ayúdanos esta semana a vivir santos para gloria tuya. Santos. Y que la sangre de Cristo nos siga limpiando. Y que nuestra confesión diaria, Señor, sea parte de nuestra sensibilidad. Padre, que no haya gente aquí que ya está endurecida por el pecado. Haznos sensibles, Señor, a la voz tuya, a la voz de tu palabra. Y que todavía sintamos pena cuando te ofendemos. Que podamos hablar con los hermanos para pedirnos perdón unos a otros. Que podamos vivir felices, vivir en paz. Que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas y especialmente en toda esta iglesia, Señor. Esta iglesia que tiene que vivir en santidad para ti. Te alabamos y te damos muchas gracias. Y al despedirnos, llévanos. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.